No, lo que hay que medir más o menos es cuánto va a doler el déficit de la Intendencia de Montevideo. Porque ya pasó el tema de los números del gobierno central, aparentemente, y ahora está la concentración en el tema Montevideo. Ya en su momento Zunino, ¿se acuerdan? Cuando alguien había sacado a relucir el tema de que estaba en rojo, había dicho en su momento que la cosa no era tan grave, que era manejable. Bueno, ahora una vez más está sobre la mesa el tema del déficit de la Intendencia. Vamos a repasar una crónica que tiene al propio, al propio Zunino declarando en este sentido. Mira. La Intendencia de Montevideo cerró el año 2024 con un déficit de 3.640 millones de pesos, lo que equivale a unos 82.6 millones de dólares. Los datos se desprenden de la última rendición de cuentas que la comuna envió a la Junta Departamental y a la que accedió el observador. El número multiplica por 8 al déficit de 2023, que fue de 439 millones de pesos. Para el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, la situación sigue siendo manejable. Tuvimos una caída muy fuerte en lo que tiene que ver con los ingresos de la Intendencia, algunos que tienen que ver con los mecanismos básicamente de adeudos existentes, que ya lo hemos planteado y hoy ascienden a unos 1.300 millones. Hay otras cuestiones que también afectaron negativamente, que son de variables macro, por ejemplo, el tema del tipo de cambio en el ajuste de patente. Hubo ahí una importante caída vinculado a eso y algunos otros temas que no pudimos, por la rigidez del gasto, manejar, y eso implicó, digamos, tener que hacer alguna consolidación sobre finales del 24 para que efectivamente se pudiera, si bien hay un déficit importante en el 24, siga siendo manejable. A pocos días de su salida de la Intendencia y en el marco de la transición que los equipos vienen llevando adelante, Zunino aclaró que la situación preocupa y ocupa. No es la situación óptima, eso ya lo habíamos dicho, pero también es una situación estable y manejable desde el punto de vista financiero. Estable y manejable desde el punto de vista financiero. ¿Eso qué le está diciendo a Vergara, el nuevo intendente, más o menos? ¿Qué piensa, Fernando? Que le cae un poncho con esclavo. Estás bulero, dijo Vergara, ¿no? Sí, a ver. Economista, doctor en economía de Berkeley, hacete cargo. ¿Eh? ¿Quién? Eso, No, vos le no, dijo. Vergara. Ah. Claro, sí, claro. Bueno, ¿alguien más? Sorpresa ninguna. La verdad es que esta situación fue tema de conversación durante toda la campaña y se dijo que la situación financiera de la Intendencia era muy complicada. Creo que acá lo que hoy, ya con el resultado electoral y mayor tranquilidad por parte de las autoridades actuales de la Intendencia para dar la información, dejan en claro dos cosas. Primero, que lo que se dijo en campaña es verdad y que no hubo un ahogamiento ni existió un retaseo y eso fue producto del déficit de la Intendencia, sino que básicamente se gasta más de lo que ingresa en las arcas de la Intendencia. Bueno, eso quedó como relato, quedó definido. Y sí, claramente que un relato, al final... porque hoy uno ve y la Intendencia le entran 32 y gasta 34, o sea... Y la inmensa mayoría de la plata está... ¿Puede ser que además personales. igualmente se haya dado un retaseo por parte del gobierno central? No, eso ya está comprobado que no, lo comprobó el propio intendente cuando fue a la Junta y su equipo económico. Pero además una última cosa que quiero decir es que lo otro que creo que queda en evidencia, y lo dijo el propio intendente Vergara, que en una declaración pública dijo, bueno, podremos avanzar en nuevas cosas en la medida en que la situación económica de la Intendencia lo permita. O sea que ya podemos advertir que vamos a tener 5 años con una estabilidad bastante parecida a la que tenemos en Montevideo hoy, o sea, sin nuevas obras. Para antes de ir a Valeria, que ya me va a poner play y no va a parar, déjame ir por otro lado, ¿sí? A ver, Sí, ¿qué piensas? lo único que puedo decir, o sea, obviamente es un déficit y muy grande, muy grande. Tendrá sus razones, pero lo único que me quiero parar es que cultura, que para mí es muy importante, está en 5º lugar, ¿tá? Porque sí, empezaron a hablar con que Lali, que esto, que lo otro. Vamos arriba a la cultura, más plata para la cultura. Los demás, no sé, no importa. Ajá. No es por cultura que hay déficit. Bueno, no, obvio. Para nada. No, pero es verdad, se han cuestionado algunos espectáculos. Muchos. Casi todo lo que hace la Intendencia de Montevideo y de Canelones en cultura está siempre en la lupa, bajo la lupa, todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que no quita que no se pueda hacer un debate sobre cuál es la cultura que promueve la Intendencia.
Bueno, sí, el acceso, por ejemplo, ¿no? En el caso de Lali fue el acceso a un espectáculo que no podían tener, de repente muchísimas personas, tenerlo. Me parece que Después es re otra importante. cosa fue el espectáculo LGBT, o no me acuerdo, algo del estilo, que generó también un ruido bárbaro, Sí. ¿no? No hace la cosa esos gatos, vamos a entender. Claro. Esos gatos no hacen la cosa. Los números están claros. Están en los números, pero no hace la cosa. 200, uno habla de esto como si lo fuesen Apple, pero me refiero a los 82 millones, porque $200.000, $300.000. Yo qué sé. ¿Se dan cuenta lo que se va en retribuciones? Es que, claro, yo estaba mirando, ¿no? Si todo eso se tradujera, pero ojo, capaz que todo eso se traduce, de todas maneras, en una Montevideo tal como la queremos. Lo que pasa es que cuando vos tenés Claramente no. No sé, porque si vuelven a elegir al Frente Amplio, quiere decir que les gusta la Montevideo que tenemos. Ah, no, eso sí, que claramente la gente eligió lo que Entonces- eligió, pero no va a haber un cambio en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la plata que se invierta en obras. Eso no va a poder cambiarse porque claramente con este déficit no se va a poder invertir más en obras. O sea, vamos a seguir con Montevideo en el estado en el que está. Que le gusta a la gran Probablemente- mayoría, que eligió Sí, nuevamente el Frente Amplio. Algún Eso- fideicomisito eso- ahí, ¿O no? de repente. hay un A tema, yo lo que veo que hay un tema estructural de deuda, más allá de... Porque las explicaciones de Zúñiga, la verdad a mí no me cierran, sinceramente. Porque dice, un valor en el ajuste de la patente y la rigidez del gasto, pero el administrador lo que debe de hacer en cualquier administración es ver lo que te entra y ver cómo lo gasto. Tan sencillo como eso. Más allá de después ponernos a decir, Lali Espósito, contratamos, hacemos 200 contratos más, ponemos 5 directores menos. No, el administrador debe hacer eso, no puedes dar una explicación que tenés una rigidez del gasto y entonces no lo podés controlar. Cuando vos tenés 16 millones de estos 32 que estamos hablando, ¿ah? Que son de retribuciones ¿Sorprendió personales. eso? Yo no estoy diciendo... No, pero está en la rendición de cuentas, Pero ¿no? digo, ¿a alguien le sorprendió? No, a mí no me sorprendió, pero no me sorprende, pero cuando vos pones arriba de la mesa que tenés un déficit de estas características, entonces vos me hablás de la rigidez del gasto y capaz que de estos 16 millones, quizás son todos necesarios, o capaz que alguno no. O cuando tenés 12.600.000 de gasto de funcionamiento, capaz que ahí podés ver, en vez de tener 12 millones, 10 en gasto de funcionamiento. No sé, buscarle la vuelta, porque es mucho dinero el que maneja la Intendencia. No es que maneja poco dinero, la Intendencia maneja casi 700 millones de dólares de ingresos anuales. ¿No te das cuenta de la que zafaste? Entonces, claro, es el problema que vas a tener. Pero digo, tenés que buscarle una vuelta, no podés poner 2 o 3 excusas de la rigidez del gasto o del cambio diferencia de ajuste cambiaria. en la patente. Me parece que es una explicación que por lo menos a mí no me convence demasiado. A ver, Eleonora. No tengo mucho para decir porque no tengo exactamente claro dónde se está gastando, dónde no. Lo que sí me parece es que hay un desafío enorme para el que viene, que algo entiende de administración y de economía, por suerte, y que creo que va a ser su prioridad. Y respecto a que Es lo si los peor mole- que le puede pasar, entender, Y- me parece, ¿no? Y creo que cuando decís las personas, Puede los ser un gran montevideanos y las desafío. montevideanas vuelven a elegir lo mismo, no sé si vuelven a elegir lo mismo o tienen esperanza que una administración de Mario No, Vergara y su digamos, equipo obviamente que sea siempre esperan que pueda distinta, todo mejorar y ser claramente. perfectible, pero digamos, no Me están en las parece que- antípodas si no hubieran Y no, porque a cambiado lo de signo mejor político. el tema del déficit no es algo que los y las ciudadanas manejan en su día a día. A mí me preocupa mucho más que se vote o que se elija por una gestión que no te resuelve la mugre de la ciudad, la basura, etcétera. Pero entiendo también que la propuesta de Mario Vergara ahora aspira a otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que Si hubiera quiero, que más allá de reducir eso, gastos. es que la ciudad esté limpia. Yo les pregunto, si hubiera que reducir, juego hipotético, si hubiera que reducir gastos, ¿por dónde recortan Por donde en está todos la los salida rubros más de la grande. Intendencia? ¿Por dónde? Por donde está la salida más grande. Yo creo- Eso es claro, pero Yo- el punto acá es que muchas veces la Intendencia ha tenido las Intendencias han tenido que resolver situaciones que a veces el gobierno central no resolvió. Y entonces, porque el déficit hay que verlo también cómo fue en todos estos años, en el periodo, ¿no? Tuvimos un déficit en el 20, 21, después bajó, hubo un superávit. No, superávit no. Sí, hubo 86, sí, cómo no. superávit hace Hubo tiempo que superávit. no hay No, hubo superávit en la Se gestión. bajó, no, se No, redujo no, el déficit, pero no, superávit no hubo hubo. superávit, sí. Para un poquitito y ya te lo digo.
No hubo Para poquito superávit. yo te lo digo. Superávit en la intendencia. No hubo hubo un superávit de no 82 millones en el 23. En el 2000, sí, bueno, lo estoy No hubo leyendo. superávit. Lo que se redujo, sí, el déficit que venía, pero no hubo superávit. Y mucho menos en el 2023. Yo creo que Superávit en la intendencia de Según el observador, En el Montevideo. 22. Hubo un superávit de 82 millones, según el observador. superávit con respecto a los ingresos planificados. Yo creo que es importante, y me voy a tomar un minuto para ir para atrás. En el 2015, Daniel Martínez planteaba la preocupación por el déficit de la Intendencia de Montevideo, que era de 120 millones de dólares. ¿Ah? Cuando asume esta administración se va Daniel Martínez y en el 2019 el acumulado eran 63,5 millones de endeuda y además, ese era el déficit, más 213 millones y medio de dólares de endeudamiento comprometido para adelante, que se lo dejaba la administración anterior. A ver, lo que deja esta intendencia es más de lo mismo de por lo menos los últimos 15 años de gestión. ¿Ah? Es gasto desmedido, absolutamente desmedido. Zunino en realidad hoy es el que ocupa la Intendencia de Montevideo, fue el que hizo el presupuesto, era el director de recursos financieros de la Intendencia, sabe lo mismo que Mario Vergara, o sea, es lo mismo. Estamos hablando entre personas que manejan la economía, por lo tanto, la realidad es qué fue lo que sucedió en este último año por el que fue la rendición de cuentas y por qué nos endeuda y por qué este nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento se explica porque la Intendencia de Montevideo pagó la campaña electoral de Carolina Cose. Y no hay que decir Gregre para decir Gregorio, donde se fue a las nubes porque venía bien. Pero para. Venía bien ¿En qué rubro está eso que estás diciendo? Esto venía muy bien. Porque hay que reconocer, Carolina Cose, yo la escuché como dirigente de ADEOM. ¿En comunicación? ¿En qué rubro está eso, Con compromisos Valeria? Que ella adquirió en cuanto a modificar cosas de la Intendencia, que muchas de esas eran buenas ideas y se hubieran llevado adelante. Y de hecho lo que dice el compañero es verdad. Hubo un año que la Intendencia, en base a sus propios ingresos, tuvo un superávit. O sea que no es verdad que la Intendencia no tuvo una buena cantidad de recursos propios, porque de hecho la Intendencia de Montevideo este año cumplió con un punto el convenio colectivo que firmó con ADEOM, que le dio una partida a los trabajadores municipales porque tuvo un superávit de ingresos con respecto al año 2019. Por lo tanto, la recaudación de la Intendencia de Montevideo no cayó, aumentó exponencialmente. Sobre todo lo explican los radares que generaron un ingreso muy grande a la Intendencia de Montevideo, de ingresos propios. O sea que intentar explicar con la caída de ingresos no es verdad. La Intendencia de Montevideo no tuvo caída de ingresos, sí tuvo un aumento del gasto desmedido, en la retribución de horas extras para hacer un montón de eventos y que yo comparto. No es la cultura el problema no es la cultura, no es un recital del Lali Espósito. No es TV Ciudad, ¿no? Bueno, TV Ciudad es parte del problema. Queda un minuto, a ver si repartimos un poco, Valeria. Pero lo que él planteaba del Lali Espósito es verdad. Eso es generar que alguien que vos si lo querés ver en el Antel Arena tenés que pagar un montón, lo puede haber un montón de gente que no puede pagar la entrada del Antel Arena, no ese es el problema. Pero haber hecho en el festejo, el adelantado del aniversario de Montevideo, hacer 5 conciertos en 5 lugares de Montevideo donde no generás descentralización, porque la mayoría eran en el centro, que fue la despedida de Carolina Cose, eso es campaña electoral. El plan ABC fue campaña electoral, el pintar de verde Montevideo fue campaña electoral y un montón de otras cosas que eran la insignia de Carolina Cose para su campaña electoral. ¿Algo diferente antes de cerrar? No. Sabe de la Intendencia, obviamente de los números los maneja. Yo no me puedo meter en eso. Nos tenemos que ir. Y un comentario. Miren en la rendición de cuentas, gasto de funcionamiento, ahí se pagan las ONG, las cooperativas, los contratos de unipersonales. Cuando se habla de los funcionarios y las retribuciones personales, ahí es donde hay... Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Chao, chao. Ni los ladridos de los perros, ni la